programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir con nosotros en nuestro desarrollo de noticias, ¿no? Vamos al abordaje de una nueva jornada, en este caso la de este día martes 3 de octubre. Sigue el impacto mundial, la conmoción sobre los hechos que se registraron en Las Vegas hace 2 días. El domingo, entre el final de la noche y el comienzo de la madrugada, subió el número de personas fallecidas de acuerdo al último reporte policial. El número de personas asesinadas por este desquiciado, que al parecer luego se suicidó, subió a 59. El número de heridos está en 527. De acuerdo al último reporte, repito, de la información policial, ¿no? Se están investigando las cosas. Surgieron aparentemente unos elementos que levantaron sospechas. Por allí apareció un comunicado a través de un portal, el Estado Islámico, atribuyéndose la responsabilidad del asesinato de estas personas a través de este supuestamente captado hombre que había ingresado a las filas del Estado Islámico en los últimos meses. Esto fue desmentido por el FBI, pero las investigaciones continúan. En este caso, bueno, se visitó la casa de la persona responsable de la muerte de las 59 personas hasta ahora. Encontraron armas, explosivos, en fin, están realizándose las pesquisas que son necesarias en esta circunstancia. Siguen tras la búsqueda de la mujer, o otras informaciones dicen que ya la habían detenido, que le acompañaba, que al parecer era la pareja. Hay mucha confusión alrededor del tema. Lo cierto, lo concreto y lo tangible es que lamentablemente 59 personas fueron asesinadas, asistían a un concierto de música country en las cercanías, en los espacios abiertos de un hotel de Las Vegas, con las consecuencias, bueno, que ya ustedes conocen. Estén pendientes porque se van sumando informaciones en la medida que pasen las horas, ¿no?, alrededor de este tema. Otro espacio internacional se ocupa también, pero en el marco de la controversia, es el tema de Cataluña, el tema de un intento de referéndum que la autoridad del gobierno catalán dice que fue referéndum, que la autoridad española sencillamente ha dicho que no fue tal, improvisado, marcado por irregularidades, por improvisación, algunos llegaron a calificar de piratería, pero bueno, ellos decidieron, la autoridad del gobierno catalán, que es legal, y entonces en el día de hoy, por ejemplo, sigue la tensión, se ha convocado a una huelga general y quizá mañana o el jueves se presente el resultado que ellos dicen que es legal, el resultado de esa consulta del día domingo para declarar unilateralmente la independencia. Carles Puigdemont, quien es el presidente de la Generalitat, dijo que no quieren ninguna ruptura traumática, que quieren reentenderse. ¿Qué trató de decir con esto? Bueno, se le puede dar a usted diversas lecturas, o cualquiera de nosotros. En todo caso, bueno, está allí presente. La Unión Europea va a abrir un debate especial por el tema de Cataluña. España ha dicho que la ruptura de su territorio no la va, el gobierno de España no la va a aceptar, y bueno, se vivirán momentos de tensión. Ojalá haya el reentendimiento porque Cataluña es parte de España. Ha habido también denuncias, incluso en las escuelas, desde hace ya bastante tiempo, sobre una nueva historia de Cataluña. Algunos la calificaron de falsificación histórica que no corresponde a la realidad. En fin, hay disputas de todo tipo, pero ya veremos. Ojalá se encuentre un acuerdo en este sentido. En nuestro país, en términos generales, la atención se está centrando en el tema electoral, en buena medida. Bueno, con las denuncias que ha hecho la oposición sobre el tema de la sustitución de las candidaturas. Ayer el rector Luis Emilio Rondón señalaba que ahí el propósito pudiera entenderse así deliberado de continuar generando tensión, que no debe hacer el grueso de las directoras o rectoras, perdón, de ese CNE lo que están haciendo, deben
sencillamente abrir el acceso electrónico para que se hagan las sustituciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Bueno, el debate está allí abierto. Mientras tanto, por su lado, el gobierno ha dicho esto. Maduro dice que ha ordenado una investigación o ha pedido una investigación por el uso de tanta propaganda de la oposición para saber de dónde saca el dinero. La oposición replica, bueno, ¿y ustedes no están utilizando acaso los recursos públicos también de diversa forma? En fin, típico de los contrapunteos que se presentan en procesos electorales. Además, ayer Maduro aprovechó la ocasión para denunciar un plan para sabotear los servicios públicos de parte de la oposición y adicionalmente, pues dijo que Enrique Capriles, gobernador de Miranda, pudiera ir preso. Tres cositas ahí nada más que soltó Maduro en el desarrollo de una intervención que tuvo en el día de ayer. Bueno, hay otras informaciones que ya presentaremos de inmediato a todos ustedes. Entremos de lleno en la presentación del portal de los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comenzamos con lo de Las Vegas. Bueno, lo que les decíamos, ha ascendido a 59 el número de personas muertas tras la masacre en Las Vegas. Maduro denuncia un plan de ataque contra los servicios básicos del país promovido por la oposición. Rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, pidió al ente activar la sustitución de las candidaturas que no son las formales. También tenemos que a partir de ayer, los venezolanos, lunes, los venezolanos necesitarán visa para entrar a Panamá. Esto lo había anunciado desde el mes de agosto el presidente de ese país, Juan Carlos Varela. Bueno, estaremos conversando en el día de hoy en el espacio de la entrevista con Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS. Y bueno, y al final siempre tenemos arte y espectáculos, confirmados los artistas que participarán en Viña del Mar en 2018. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de inmediato con la lectura de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, las informaciones de último momento que siempre presentamos a todos ustedes, el tiempo y el tránsito. Así que vamos con Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Venezuela, buen día, caballeros, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comenzamos este noticiero, amigos, y lo hacemos para ir con la revisión de los diarios de circulación nacional rápidamente. Es así. Y iniciamos con la portada del diario El Nacional. Rector Rondón exige al Consejo Nacional Electoral que autorice las sustituciones. Es la información principal de este periódico. El quinto miembro del directorio del CNE manifestó que demandaba la inmediata habilitación del sistema automatizado de postulaciones para concretar las sustituciones. Saben que esto tiene que ver por el hecho de que la oposición inscribió a todos sus candidatos antes de seleccionar a los que realmente iban a ir a la contienda electoral y bueno, ahora en el tarjetón tienen que hacer la sustitución correspondiente para que estén los verdaderos candidatos en el tarjetón electoral. Vemos también la información que está relacionada con la masacre en Las Vegas. Fue un acto de pura maldad y se muestran imágenes de cómo quedó el sitio posterior a la estampida que se dio allí por parte de las personas que estaban presenciando este concierto luego de los disparos que se originaron desde lo alto de un hotel. Almagro pide sancionar más fuerte al gobierno y también en materia internacional el Parlamento Europeo abrirá debate especial sobre la crisis de Cataluña. La Unión Europea reiteró su apoyo al gobierno de Madrid. El Universal titula precisamente con este tema de Cataluña, tema antiquísimo, pero que hizo efervescencia este fin de semana con el referendo. Rajoy apela a unidad de España para frenar la crisis con Cataluña. ¿Qué dice el sumario? Puigdemont asegura que no se plantea un proyecto de ruptura traumática con nadie. Nos queremos reentender. También tenemos en esta primera plana, se inicia Plan República en todo el país para las elecciones del 15 de octubre. Están convocados a participar más de 18 millones de electores. ¿Cuál es la gráfica central en la mañana de hoy del diario El Universal? Allí lo ven, esta masacre que ocurrió ayer en Las Vegas, Estados Unidos, la peor en la historia de ese país, así ha sido catalogada. Dice, noche sangrienta en Las Vegas.
Vamos amigos con la portada ahora del diario 2001, titular principal vinculado a esto que ocurrió en Estados Unidos, esta masacre que está dando la vuelta al mundo y que en este periódico lo titulan de la siguiente manera: esta situación reaviva el terror en Estados Unidos y también la discusión acerca de la fácil tenencia de armas de fuego en este país. Sin embargo, ayer la Casa Blanca señalaba a Gaudio, entre otras cosas, que no era el momento como para entrar en la discusión sobre ese tema. Vamos a revisar otros puntos que están en esta portada del diario 2001. Dice lo siguiente: el gobierno brinca del conejo al quinchoncho. Leguminosas es la bandera de un programa para solucionar los problemas de alimentación. Y también información política: la prioridad de la Mesa de la Unidad Democrática es enseñar a votar. ¿Qué nos trae el diario VEA en la mañana de hoy? Ya lo van a ver ustedes en pantalla. Ellos abren con el tema internacional. Allí lo tenemos: 58 muertos por atentado terrorista en Las Vegas. Y ven la fotografía. Al menos 58 personas murieron y más de 515 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido la madrugada de ayer en un concierto en Las Vegas. El grupo yihadista Estado Islámico, a través de su agencia de propaganda afín a él, AMAC, asumió la autoría del tiroteo. También tenemos en esta primera plana Plan Economía Productiva para Miranda. El candidato a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, presentó ayer su propuesta de plan de economía productiva para esa entidad. En el tema internacional, fiscal pide cárcel para vice de Ecuador. Y ya en un tema nacional, 6CPC recuperó 29 vehículos solicitados. Vamos amigos con la portada de Últimas Noticias. Liceístas volvieron a las aulas. El día de ayer hubo también una rueda de prensa en la que participó el ministro de la cartera de Educación, el ministro Elías Agua. Él anunció que en los próximos días se entregarán 450 laboratorios, 4.000 instituciones recibieron un cariñito y de esta manera empieza el año escolar para más de 2.200.000 muchachos. También en esta portada se reseña lo ocurrido en Estados Unidos, masacre en Las Vegas, y hay declaraciones del presidente de la República. Oposición tenía plan para atentar contra servicios públicos. Los detalles los dará el día de hoy el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami. Esto lo dijo el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Pidió investigar procedencia de recursos de la campaña, aprobó plata para 11 estados y hará una gira relámpago a Rusia, Bielorrusia y Turquía. ¿Qué nos trae el diario Meridiano? Pónganse cómodos, comienza la postemporada, así titulan. Y la leyenda nos dice: con el juego por el comodín de la Liga Americana, parten los playoffs de las mayores versión 2017. Prensa que circula en el interior del país, diario La Calle del estado Carabobo titula con un tema internacional que acapara la atención: masacre en Las Vegas. Vamos a revisar amigos la portada del diario Versión Final que circula en el estado Zulia. Titular principal: las ventas en comercios caen 48% por escasez de efectivo. Empresarios y agropecuarios los más afectados. El informador del estado Lara titula: Amaro, parturientas ya no pagarán en la AMP. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Clarín que circula en el estado Aragua. El titular principal de este periódico nos dice: masacre en Las Vegas, lobo solitario mató a 58 personas. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día. Hola, buenos días. Hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que la Guardia Nacional logró la incautación de 36 millones de bolívares en efectivo que eran trasladados escondidos dentro de un camión cisterna y tenían como destino la ciudad de Puerto Ordaz. Este dinero, se presume, fue enviado desde la zona central del país para ser sacado a través de la frontera con Brasil. La Guardia Nacional durante los últimos días ha realizado diferentes operativos para evitar el boicot contra la moneda venezolana y han desplegado diferentes operativos de revisión para evitar la salida de piezas del cono monetario venezolano hacia otros países. Tras la detención de 15 conductores de la isla de Margarita por parte de la Guardia Nacional, fue suspendido el aumento de las tarifas del transporte público que había sido implementado por el Sindicato de Trabajadores del Transporte a partir de este mes de octubre.
Habitantes de la parroquia de Santa Rita de Manapiria del municipio Las Mercedes del Llano denuncian que tienen aproximadamente casi 6 años sin contar con una ambulancia. Ante las emergencias deben pagar un carro de manera particular que les cobra entre 50.000 a 150.000 bolívares para trasladarlos hasta el hospital más cercano ubicado en Valle de la Pascua. En este sentido solicitan al gobierno regional y nacional solventar esta situación. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos con el diario El Universo de Ecuador. Titula de la siguiente manera: Jorge Glass detenido. Se refieren al vicepresidente de esa nación. Primer político de alto rango en funciones aprendido en América Latina por Odebrecht. Vamos con la portada del diario El Mercurio de Chile, titular principal: tiroteo más sangriento en la historia de Estados Unidos. Deja 59 muertos y más de 500 heridos en concierto en Las Vegas. El diario de Pereira, Colombia, titula Alerta naranja por lluvias. Vamos a España con la portada del diario El País. Este periódico señala lo siguiente: Rajoy y Sánchez no alcanzan una respuesta común al separatismo. Tanto el PSOE como el PP se resisten a aplicar el artículo 155, como lo pide Albert Rivera. El líder socialista reclama al presidente del gobierno un diálogo con Puigdemont. El Congreso no ha previsto reunirse para tratar la crisis hasta el próximo día 10. Vamos a revisar ahora otros temas internacionales. Un muerto dejó un enfrentamiento entre militares y un grupo armado en el mayor valle de cultivo de cocaína en Perú, donde operan narcotraficantes y remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso. La información la dieron a conocer las Fuerzas Armadas de ese país. Y la compañera regular, la novia del tirador de Las Vegas, Stephen Paddock, es una australiana que se instaló hace 20 años en Estados Unidos para trabajar en los casinos. La información la dio a conocer hoy martes el gobierno australiano. Hasta los momentos las autoridades descartan que ella esté vinculada al hecho. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas con actividad tormentosa en las regiones oriental, sur, los Andes y Zuliana. Barquisimeto, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Mérida, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Barcelona, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Iniciamos, amigos, informándoles que el distribuidor Santa Fe con dirección a Chacaíto presenta buena circulación. Vamos a revisar ahora lo que es la autopista regional del centro, sentido a la ciudad de Caracas. No presenta mayores inconvenientes de Maitana al túnel de los Ocumitos. La Panamericana está libre del semáforo 5 al kilómetro 0. A las 5:59 minutos nos enviaron este mensaje. Estefanía Bonilla nos saluda, nos dice feliz martes, empezando el día bien informada. Por acá nos envía el Galán Guillén una foto de los Leones del Caracas. Bueno, se acerca ya la temporada de béisbol profesional. Esto no tiene nombre, ni la voy a describir. Luis Ezeías Montoya, una ligereza, coloca aquí. Y vamos a cerrar con esta foto. Mira, vale, qué bonito esta imagen. Así amanece en mi llano portugueseño. Bendiciones desde Turén. Saribet López. ¿Ah? Bueno, ¿usted está viendo el paisaje o está viendo Ahí la se está muchacha? viendo de todo. Upa. ¿Cómo Bueno, va? y No, la- no, se ve bien, está... no, porque de repente se confunde. Bueno, y esta hamburguesota que envió Luis Isaías Montoya dice una ligereza para los odontólogos en su día, porque hoy los odontólogos celebran, por supuesto, su día y enviamos un fuerte abrazo a todos los odontólogos del país. Bueno, saludos a todos esos que nos hacen sufrir de vez en cuando cuando uno va para allá. No hay nada peor que una inyección, un odontólogo. Bueno, muy bien, entonces vamos a presentar titulares de esta primera emisión. Bueno, por supuesto, lo más reciente vinculado a esta matanza en Las Vegas, que ha tenido tanta repercusión y ha generado tanta conmoción mundial. A la par de ello también información sobre lo que ayer denunciaba Maduro.
decía que la oposición tiene un plan para desestabilizar y sabotear los servicios básicos públicos en este sentido. Escucharemos sus palabras también en resumen. Adicionalmente, lo que señala el rector Luis Emilio Rondón, que es ilegal el que no se haya abierto la página para poder realizar las sustituciones de candidatos que participarán o que ya no participarán, ya no participarán porque fueron escogidos otros en elecciones primarias de la oposición. Bueno, esto ha generado un lío tremendo en los últimos días. Más de la información internacional tendremos sobre Cataluña, alguna información también, y el propósito separatista del gobierno de la Comunidad de Cataluña. En el espacio de la entrevista conversaremos con Beatriz Borges de CEPAS, el Centro de Paz y Justicia, y al final siempre el segmento de arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Giselle Movallet y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola Venezuela, muy buenos días. De inmediato comenzamos a informarles. El presidente Nicolás Maduro denunció un plan de ataque contra los servicios básicos del país para crear incomodidad en la población. Acusó a dirigentes de oposición y aseguró tener las pruebas. Así lo informó durante un encuentro con líderes regionales del país. Hemos capturado un plan, de un grupo de derecha, de la oposición fascista, para atentar contra servicios públicos fundamentales, contra el servicio de electricidad. Hay dirigentes del más alto nivel de la oposición venezolana involucrados en un plan para atentar contra servicios eléctricos, servicios de prestación de gasolinería a nivel nacional, servicios de agua. Es una campaña para generar desasosiego, descontento, y llamo al pueblo a salirle al paso a esta campaña terrorista. Ya hemos capturado, tenemos en nuestras manos y vamos a poner al servicio de la justicia aparte de este grupo que ha sido capturado con las manos en la masa. El primer mandatario denunció haber recibido numerosas denuncias de casos de discriminación en colegios privados debido a ideologías políticas. Exigió aplicar todo el peso de la ley a quien incurra en estos delitos. Aquel que utilice un aula de clase para hacer bullying o perseguir a un niño o una niña o a un joven porque su familia es chavista o por algo parecido, o porque el niño o la niña manifiesta alguna simpatía con la revolución bolivariana o otra forma de expresión política, que todo el peso de la ley caiga. Solo con la autoridad y la ley podremos derrotar los visos de rebrote fascista que hay por allí en los distintos espacios de la vida social del país. El Ejecutivo aprobó casi 1 billón de bolívares en recursos para la realización de proyectos en diversas áreas en 11 estados del país, que incluye Monagas, Lara, Mérida, Guárico, Falcón, Delta, Macuro, Zulia, Vargas, Trujillo, Táchira y Portuguesa. El presidente de la República viajará a Rusia para participar en una reunión internacional. Energía también manifestó que visitará Bielorrusia y Turquía. Amigos, hasta ahora se cuentan 59 como las víctimas fatales y 527 los heridos tras el atentado ocurrido anoche en Las Vegas. El jefe de la Policía del Estado de Nevada, Joseph Lombardo, aseguró que no se ha logrado identificar a todas las víctimas, por lo que pidió paciencia a los familiares. Una cosa en particular ha cambiado en forma negativa. El número de personas que han muerto asociadas con este evento se ha incrementado. En este momento estamos manejando el número de 58, podrían ser 59 con el número de heridos que se encuentran en el hospital. La cifra de heridos alcanza a 515 y a medida que transcurren las horas, este número podría estarse incrementando.
Durante la noche de este domingo, miles de personas se encontraban en un concierto al aire libre en una de las calles de Las Vegas, que se prestó para ser escenario de un festival de música country. Alrededor de las 10 de la noche, desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, vecino al evento, comenzaron a resonar disparos, causando caos entre los asistentes. La primera cifra de muertos fue de 50 y luego fue ascendiendo por la gravedad de las heridas. El atacante fue identificado como Stephen Paddock, un contador jubilado de 64 años, que fue encontrado muerto en la misma habitación del hotel desde la que disparó. En el lugar fueron encontradas 8 armas de distintos calibres, algunas de cañón largo. Horas más tarde, la agencia de noticias vinculada con el grupo terrorista, el Hamak, aseguró que el hecho era de la autoría del grupo yihadista Estado Islámico, aunque familiares de Paddock aseguran estar sorprendidos ante la noticia, pues este hombre nunca se identificó con ninguna religión. Este atentado ha sido reconocido como una de las masacres más devastadoras en la historia contemporánea de Estados Unidos. Podemos recordar las 49 víctimas del atentado en un club nocturno de Orlando, el 12 de junio de 2016. Los 14 fallecidos durante una fiesta navideña en San Bernardino, el 2 de diciembre de 2015. Y el ataque a la escuela Sandy Hook, el 14 de diciembre de 2012, en el que murieron 26 personas, entre niños y adultos. La Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas presionaron al gobierno español para que dialogue con los independentistas de Cataluña, que amenazan con iniciar un proceso independentista unilateral luego de los hechos de violencia registrados durante el referéndum de este domingo. En conversación con dirigentes europeos, el presidente español Mariano Rajoy defendió su determinación a la hora de impedir la actividad que se realizó este domingo en Cataluña, y ante esto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, emitió un comunicado en el que pidió al gobierno conservador español investigaciones completas, independientes e imparciales sobre los hechos de violencia que se dieron por parte de los cuerpos de seguridad en contra de votantes catalanes. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, rechazó que faltando 3 días del lapso previsto en la Ley de Procesos Electorales no se haya activado el sistema de sustitución de candidatos. Rondón estima que con ello se busca crear confusión en la población. Ya el día de hoy se le ha causado un gravamen irreparable a las organizaciones con fines políticos que no han logrado materializar su sustitución de candidatos y en consecuente la modificación de la oferta electoral. Y esta omisión que yo señalo no es cualquier cosa. Estamos hablando del incumplimiento de la ley. Es ilegal el impedir las sustituciones de candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral y por lo que de forma inmediata exijo que se abra el sistema automatizado de postulaciones y se logre materializar las sustituciones correspondientes. Igualmente, Rondón denunció irregularidades en la cobertura que han venido realizando algunos medios de comunicación a las campañas electorales. Los exhortó a mantener el equilibrio en la información. Y en particular, dirijo exhorto al Sistema Nacional de Medios Públicos, pero en particular a BTV, en el sentido de que se ha observado una información poco balanceada acerca de las actividades de campaña de las diversas ofertas electorales. La cobertura informativa, noticiosa, difusión de espacios, tiene que ser de manera equilibrada. El rector Luis Emilio Rondón además informó que para estos comicios regionales pautados para el próximo 15 de octubre fueron inhabilitados 75 centros de votación a su juicio sin atribución legal ni justificación formal. Ante dicho escenario quedarían dispuestos 13.559 centros distribuidos en todo el país para que los venezolanos ejerzan su derecho al voto. Kevin Alfonso Gil, Televen.
Y hoy fue desplegado el Plan República en todo el territorio nacional para reforzar la seguridad de las elecciones del próximo 15 de octubre. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional colaborará con las regiones estratégicas de defensa integral y las zonas operativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los centros electorales. El comando de campaña de la MUT afirma que el CNE cercena el derecho de sustitución de candidaturas. El dirigente Gerardo Blay advierte que se pretende reducir los votos a favor de la oposición. Los estados que no resultan afectados son Vargas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Carabobo, porque allí se escogieron los candidatos por consenso. Sin embargo, los 19 estados restantes sí presentan un problema para la MUT, pues el 5 de octubre se vencería el plazo legal para poder ejecutar las sustituciones de aquellos precandidatos que no resultaron favorecidos en las primarias, pero que se inscribieron para garantizar su nombre en el tarjetón. Y ahora no se les permite retirarse a pesar de la renuncia, lo que podría afectar el número de votos para la alianza opositora. Para el presidente del comando de campaña, Gerardo Blay, se trata de una estrategia gubernamental para reducir el número de gobernaciones a manos de la MUT. En este momento, le informamos al país desde el Comando Nacional que los 23 estados tienen un solo candidato de la Mesa de la Unidad. Todos los candidatos que se midieron en primarias en el proceso que llevó la Unidad Democrática han renunciado a su aspiración. Por lo tanto, todas esas tarjetas de esos partidos renunciaron. Por lo tanto, el supuesto de hecho del artículo 62 se cumplió. Señores del Consejo Nacional Electoral, cumpla el mandato legal. No vamos a seguir aceptando chantaje. Si ustedes no lo hacen, la Unidad Democrática y este Comando Nacional de Campaña ya tiene mecanismos para informar al elector de manera certera y rápida para que esos votos no sean nulos. Desde la Mesa de la Unidad Democrática se instó a la población a sumarse al Comando Nacional por la defensa del voto. También se insistió en el llamado a los miembros de mesa para no abandonar su cargo el próximo 15 de octubre. Mardoley Prin, Televen. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Y a partir de este 1 de octubre entró en vigencia la visa para los venezolanos que deseen viajar a Panamá. La medida fue anunciada el pasado mes de agosto por el presidente Juan Carlos Varela. Para tramitar el documento, los venezolanos deben pagar $60, presentar copia de su pasaporte, una solvencia económica de al menos $500, además de copia de pasajes de ida y vuelta. Decenas de cubanos se reunieron frente a las puertas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana esperando recibir noticias sobre sus solicitudes de visas, luego de que la embajada suspendiera todas las actividades consulares y retirara a su personal de la isla. La embajada estadounidense anunció el cese de las actividades consulares en la isla, así como el retiro de 20 funcionarios de la embajada tras ataques inexplicables que han dejado a muchos con lesiones cerebrales. La Casa Blanca descartó un diálogo con Corea del Norte, excepto para facilitar el regreso de estadounidenses detenidos por Pyongyang. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 11 personas fallecieron como consecuencia de un atentado contra una comisaría del barrio de Almirán, ubicado en Damasco. Amigos, de vuelta a nuestro país, más de 2.200.000 jóvenes de la educación media y diversificada iniciaron el año escolar 2017-2018 en todo el país, así lo informó el ministro para la Educación, Elías Agua. Estamos iniciando este año escolar de la educación media, las escuelas técnicas en todos los liceos de nuestro país, tanto públicos como privados. La educación pública hoy recibe a más de 2.200.000 jóvenes que van desde el primer año del liceo, del bachillerato hasta el 5º año y las escuelas técnicas hasta el 6º año. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el estado Vargas, donde el vicepresidente del área social participó en la reinauguración de la unidad educativa Juan José Mendoza en la parroquia Caraballeda, junto a la ministra para la Mujer Blanca Ecaut. En este mismo acto estuvo el gobernador y candidato a la reelección de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien informó que 91.000 estudiantes iniciaron el nuevo periodo académico en Vargas.
Desde aquí, pues, quiero decirles que estamos ingresando 91.000 niños, están entrando en el Estado Vargas a clase. Como usted está viendo, tenemos aquí el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, con desayuno, almuerzo y merienda, y con todas las madres laboradoras. Yo me siento feliz, contento porque lo he logrado. Aquí se está entregando canaimitas, bolsos escolares. Asimismo, se dio a conocer que el Centro Educativo Juan José Mendoza tendrá una capacidad para atender a 841 estudiantes, los cuales recibieron tabletas y computadoras canaimas para apoyar su formación académica por parte del Gobierno Nacional. El candidato a la gobernación del Estado Vargas, José Manuel Olivares, aseguró que la caída en la producción en el sector agrícola de la entidad no se debe a la supuesta guerra económica, tal como lo indican voceros del Gobierno Nacional. ¿Cuál ha sido el discurso de Maduro y del candidato de Maduro en Vargas, del señor Carreño? La guerra económica. Que la guerra económica para allá y la guerra económica para acá. ¿Cómo está la vialidad? Abandonada. ¿Cómo están los créditos para nuestros emprendedores, para nuestros campesinos? Se los robaron todo en la jefatura civil. ¿Cómo está la inversión social para que ustedes trabajen, produzcan y que esta tierra lleve el alimento ya a La Guaira? Pura mentira. Mentira. ¿Dónde está la guerra económica? ¿Dónde está el imperio aquí haciendo daño? Son ellos mismos. Olivares ofreció estas declaraciones durante un recorrido por las zonas agrícolas de la parroquia Carayaca del Estado Vargas, donde sostuvo una reunión con productores locales quienes dieron a conocer las necesidades que afectan el trabajo y la producción. El candidato a la gobernación exhortó a la sociedad civil a participar en los comicios regionales previstos para este 15 de octubre. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, responsabilizó a la gobernación del estado Lara por lo ocurrido en el Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto, donde mujeres embarazadas fueron atendidas en las sillas de la sala de espera del centro asistencial. La situación ocurrió la semana pasada, sin embargo, la información fue difundida este fin de semana a través de fotografías en la red social Twitter que dejaban ver a las parturientas siendo atendidas en la sala de espera. Ruiz explicó que las mujeres tuvieron que acudir al centro dependiente del Seguro Social y con poca capacidad porque en el Hospital Central de Barquisimeto no fueron recibidas. Ya estamos tomando nota de eso en un hospital dependiente de la Gobernación de Lara, que hemos tenido varias denuncias, no solo lo que ocurrió con estas personas que no fueron recibidas en el hospital y por lo tanto tuvieron que ir a otro hospital, colapsando el siguiente hospital, el Pastor Oropesa, pero con ese hospital dependiente de la gobernación hemos tenido también denuncias de que están cobrando en las salas de rehabilitación, en algunas situaciones se va a inspeccionar entonces con detenimiento el funcionamiento para ver si la gobernación está en capacidad de seguir manteniendo este hospital o si no, recomendaremos que sea asumido por el gobierno nacional. Sobre situaciones similares en otros hospitales públicos del país, falta de insumos y muerte de neonatos por desnutrición, el defensor del pueblo aseguró que atienden las denuncias que posteriormente son presentadas a los organismos responsables, así como las investigaciones en los casos de muerte por falta de alimentación. Asimismo, este lunes realizó un recorrido por el geriátrico Sucre, ubicado en San Bernardino, municipio libertador de la capital. Para el centro, que atiende un aproximado de 24 ancianos, solicitó mayor seguridad y mejoras en la alimentación. Hizo un llamado al Ministerio de Interior y Justicia y al Instituto Nacional de Nutrición para que presten la colaboración correspondiente. Carolina Bigot, Televen. Y un delincuente resultó abatido cuando junto a sus secuaces se robaba una camioneta por puesto en Los Cortijos, municipio Sucre de Caracas. En esta camionetica con la ruta Plaza Venezuela-Palo Verde sucedieron los hechos. Había cargado todos los pasajeros en Plaza Venezuela. Y a la altura de la estación de metros Los Cortijos intentaron robar. Un funcionario de la policía de Sucre venía de civil. Se dio un intercambio de disparos. El funcionario resulta herido en un brazo. Los 4 delincuentes se bajan de la camioneta y cae con un disparo en la cabeza el antisocial José Leonardo Bastidas Ramírez, de 22 años. La verdad hay que poner más seguridad tanto como en las paradas como en cada sitio, porque así como pasó eso, imagínate, no había ni un policía. Los delincuentes le robaron el arma de reglamento al funcionario policial. Extraoficialmente, 45 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte este fin de semana. Las autoridades se encuentran tras la búsqueda de los otros 3 antisociales que se dieron a la fuga. Margarita Toledo,
Televen. Amigos, momento de una pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández entrevistará a Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG Centro de Paz y Justicia. CEPAS, ya venimos. Para la niña de 9 años se solicita con urgencia ácido valproico L, carnitina y miovit. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0416 057 1328 o 0416 255 4656. Gracias por su colaboración. Bueno, Beatriz Borges, de CEPAS, Centro de Justicia y Paz, nos acompaña, ¿no? Gracias, Beatriz. Gracias. Muy amable. Ayer se celebró, si pudiera decirse de esta forma, el Día Internacional de la No Violencia. Y un poco el propósito de conversar con Beatriz tiene la intención de un poquito ubicarnos, ¿no? Sobre todo en una circunstancia y una situación como la que ha vivido el país recientemente, donde la violencia pues ha venido marcando la pauta con mayor profundidad, ¿no? Me gustaría algunas reflexiones tuyas en ese sentido. Y bienvenida. Gracias. Bueno, efectivamente, ayer se conmemora el Día Internacional de la No Violencia y ese día es para reflexionar sobre el estado o los niveles de violencia en el mundo y en los países. Por supuesto, en Venezuela recientemente hemos vivido unos meses de grandes niveles de violencia, donde la ciudadanía se encuentra traumatizada, donde hay mucha depresión y mucha tristeza y donde en estos momentos lo importante es recordar el compromiso que tienen los estados de promover, y también los ciudadanos, pero principalmente cuando lo vemos del enfoque de derechos humanos de los estados, de garantizar niveles de paz y de tolerancia en los estados, y también educar y prevenir para la no existencia de la violencia. El conflicto es parte del ser humano, pero la paz y la forma como nosotros abordamos el conflicto es realmente lo que construye paz. Nosotros desde la Organización Centro de Justicia y Paz, a propósito de estas fechas, porque primero celebramos el 21 de septiembre, que fue el Día Internacional de la Paz, sí, y ayer fue el Día Internacional de la Violencia. En estos 12 días hemos hecho un activismo colectivo, un poco para hablar de paz, para construir tolerancia y para construir esperanza, que es tanto lo que necesita Venezuela, que se llamó 12 acciones por la paz. Ahora, fíjate, una cosa que me parece interesante. El factor político en Venezuela, pero primordialmente el factor político del gobierno, habla en forma recurrente, frecuente, constante de la paz. ¿A qué te invita ello, no? ¿Qué puedes tú reflexionar alrededor de que un gobierno señala y habla en forma constante de la paz, del amor, de la paz, y los hechos indican otra cosa? Hay un elemento fundamental que es la coherencia. Si yo pregono algo, pero con mis actos no hago, es disonante, está disociado. Entonces, lo que nosotros hemos visto, por lo menos en los últimos meses, cuando hay ejercicio de derechos, muchas veces esa actuación del gobierno es de carácter violento, o sea, lo que vimos en las represiones, sí, no está adecuada a los estándares internacionales ni a las obligaciones del Estado. Y esa violencia se convierte en una violencia de Estado cuando además el entorno sigue siendo violento. O sea, tú sales a la calle, está oscuro, para conseguir alimentos es toda una lucha, una violencia, el entorno adverso, toda la cotidianidad del venezolano se ha convertido de una u otra forma en violencia, y muchas veces ese tipo de violencia es institucional. Es decir, porque de una u otra forma hay aquiescencia para que esa violencia o no es controlada o no es prevenida. Entonces, por eso la importancia de la prevención, por eso la importancia de crear políticas públicas, por eso la importancia de la atención para prevenir los conflictos y sobre todo prevenir, generar movimientos de paz y de no violencia. Ahora, fíjate, otro detalle interesante es que el gobierno de Venezuela está profundamente cuestionado en todos los foros internacionales alrededor del tema de los derechos humanos. Forman parte incluso de espacios internacionales que representan los derechos humanos, pero las denuncias son muy graves a nivel del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otros factores de la vida multilateral también acusan al gobierno venezolano de violar los derechos humanos. Nosotros hablamos mucho del derecho a la paz, y la paz implica el compromiso y el respeto de los derechos
derechos humanos. O sea, sin derechos humanos no puede haber paz, sin derechos humanos no puede haber democracia. Y es por eso que la comunidad internacional, basada en el principio de corresponsabilidad y de universalidad de los derechos, está pronunciando sobre el caso de Venezuela. Y efectivamente, un gobierno donde no se respeten los derechos humanos es un gobierno donde no hay paz y donde, por supuesto, la no violencia no va a existir, porque hay incluso conductas del gobierno donde se promueve a la violencia, donde se promueve a la intolerancia, donde se promueve un diálogo, pero no se brindan o no se da esa imagen a la ciudadanía del país donde hayan condiciones para dialogar y para poder establecer las posibilidades de un cambio para Venezuela. Ahora, hablando de ello, ¿no? Hay un nivel de incertidumbre, ya no diría que de expectativa, sobre un probable o una posible conexión entre gobiernos de oposición para lograr precisamente un camino hacia la paz, ¿no? Bajar las tensiones, bajar el clima crítico de confrontación. Pero eso no parece probable. Y estos temas, como por ejemplo los que hablamos, parece que no se abordan de una manera tan directa y tan frontal cuando se han hecho esos contactos y esas reuniones. Así es, yo creo que parte de lo principal... Se habla en la generalidad, sí. Se habla se enuncia, pero de verdad que no... El reconocimiento del otro es fundamental en materia de diálogo, y el reconocimiento es el respeto, es el entender que podemos dialogar, que podemos hablar y que definitivamente en el conflicto podemos abordar el conflicto y buscar soluciones. También hay elementos de negociación, hay elementos simbólicos, hay elementos de tolerancia, pero la construcción requiere de la participación de todos. Entonces, si yo excluyo una parte o no tomo en cuenta, por ejemplo, uno de los temas fundamentales cuando tú ves el tema del diálogo es que no hay mujeres presentes. Entonces, ahí tú estás excluyendo a más de la mitad de la población porque no hay... El gobierno lleva la señora Rodríguez. Pero no es representativo. Sí. Es decir, siempre las discusiones tienen rostros masculinos, y más bien Naciones Unidas en diferentes resoluciones ha establecido la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de diálogo, en los procesos de paz, en los procesos de transición. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta a todos para poder generar espacios de cambio político, de transición, de respeto a los derechos humanos y de verdadera democracia. Ahora, no parece tener eso el Estado como tal, ni siquiera me refiero a gobiernos. Lo asume en el discurso, lo asume en un código que utiliza políticamente, pero a la hora de la verdad, el Estado como tal no asume compromisos y responsabilidad con los derechos humanos, con la paz y contra la no violencia. Bueno, y allí está o contra la violencia, lo que a veces los estados alegan mucho, que es el principio de soberanía. Es decir, tú te suscribes a los tratados internacionales donde tú adquieres obligaciones. Entonces, Venezuela es parte de numerosos tratados internacionales donde tú tienes obligación. Al no cumplir esas obligaciones, tú estás incumpliendo con, digamos, compromisos que tú tienes con tus ciudadanos. Y es por eso que hoy en día vemos cómo la comunidad internacional le reclama al Estado el incumplimiento en lo que es el respeto y la garantía de los derechos humanos de los venezolanos, porque es una obligación, no es una dádiva, no es un servicio. El que no tengamos salud, el que no tengamos alimentación, no es un servicio, es un derecho que tenemos los venezolanos a exigir, y donde el Estado se comprometió a ciertas obligaciones de respeto y garantía que le permitirían, actuando de esa manera, como dicen los estándares internacionales, poderle garantizar los derechos humanos. Sí, es un problema de madurez, de entendimiento. Yo no sé cómo calificarlo, porque fíjate tú qué contraste, ¿no? Lo que es Europa y cómo asume Europa o los países de la Unión Europea el tema de los derechos humanos. Es una cosa totalmente diferente. Fíjate el lío que hay por lo que ocurrió el domingo en Cataluña, por la acción de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Bueno, sí, hubo una situación de verdad incómoda, con un número de heridos, etcétera, pero ¿cómo reacciona la comunidad europea frente a esa situación, solicitando al gobierno de España que no actúe o que no profundice? En cambio, aquí hay más, no sé cuántas personas al final, porque hay diferencias en las cifras. Entre abril y julio, 130 personas murieron de diferente forma, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Bueno, ahí está el efecto nefasto de la impunidad. Es decir, las situaciones delictivas pueden existir, pero cuando hay actuación directa del Estado se llaman violaciones de derechos humanos. Y frente a eso el Estado debe tener una conducta de investigación, de sanción y de prevención. Si no existe esa conducta, el Estado está incumpliendo obligaciones. Lo que tú hablabas de la madurez de los Estados, es decir, los Estados democráticos entienden la importancia del respeto y garantía de sus derechos y los derechos de sus ciudadanos. Entonces, si tú no empleas mecanismos, además tienes las guías internacionales, los estándares internacionales
internacionales, incluso, por ejemplo, en las protestas, cuáles son las formas de controlar las protestas, pero que las personas pueden ejercer sus derechos a la participación, sus derechos a la manifestación pacífica, sin tener acciones de carácter represivo que violen los derechos humanos y que establezcan los espacios para que personas puedan, imagínate, ser asesinadas por el ejercicio de sus derechos. Así es. Mira, tú trajiste aquí unos detallitos. Tú hablas de las 12 acciones por la paz, esta franela, este símbolo. Me gustaría que explicaras a los televidentes qué significa. Tiene que ver con esto, porque lo que hablamos es un entorno muy adverso, un entorno doloroso para los venezolanos, en una historia oscura donde hablamos de la falta de democracia, hablamos de la falta de respeto a los derechos humanos y situaciones graves, pero nosotros desde CEPAS hemos querido hablarle a la ciudadanía, hablarle a las personas que necesitan tener conciencia de sus derechos y deberes, y como un activismo colectivo, 12 acciones por la paz, con la imagen simbólica de la grulla, que busca darle esperanza a los venezolanos, una forma de actuar. Cada acción corresponde a un día, a partir del 21 de septiembre hasta el día de ayer, 2 de octubre. Hicimos todos los días una acción que correspondía a un derecho. Ese derecho, por ejemplo, tuvimos el derecho de los niños, entonces la acción era acudir a un niño y hablarle de sus derechos, libertad de expresión, por ejemplo. Hablábamos de nombrar a las redes sociales a aquellos periodistas que tú admiras o consideras que defienden el derecho a la libertad de expresión. También tuvimos el derecho de la participación política, y era recordar a una persona que estuviese ahorita detenida o presa por sus convicciones o por su opinión política. También tuvimos una acción que tuvo que ver con los derechos de migrantes y refugiados, porque también son venezolanos y la vulnerabilidad de estas personas los hace también víctimas de violaciones de derechos humanos fuera del país. Tuvimos también el derecho a la salud, que es uno de los derechos lamentablemente más violados en Venezuela. No hay garantía del derecho a la salud. Entonces era compartir un testimonio, miles de testimonios de personas cómo habían sido afectadas por el derecho a la salud. Pueden hacer estas acciones todos los 21 de cada mes, porque ha sido bastante exitoso, con la etiqueta 12 acciones por la paz. Y bueno, las personas que las hagan pues tienen esta camisa que representa cada derecho, una imagen elaborada por un ilustrador venezolano. Y bueno, lo que hemos hecho es crear conciencia, que la gente conozca sus derechos, que la gente tenga esperanza y que nos unamos en un movimiento colectivo en la exigencia de nuestros derechos y a favor de la construcción de paz. Como un último comentario, a propósito que lo mencionaste, Beatriz, el caso de los venezolanos que se marchan, hay una generalizada partida de venezolanos, algunos hablan de estampida, otros hablan de diáspora. ¿Y qué está pasando con esos venezolanos y sus derechos en el exterior? Porque estamos comenzando a recibir denuncias, ¿verdad?, de situaciones incómodas, de situaciones a veces muy incómodas en algunos países, incluso de América Latina. Bueno, ¿qué información tienen ustedes en ese sentido? Sí, lo que hay que entender es que la figura tanto de refugio como del migrante, hay diferentes tipos de migrantes. Hay el migrante económico que requiere, sale del país porque, bueno, quiere una mejor condición de vida. Aquel migrante forzado, que es decir, la situación de su vida no le permite establecer y quien se ve forzadamente obligado a migrar. Y estas personas tienen lo que se llama una vulnerabilidad estructural. Es decir, en otro país, ellos, por esa vulnerabilidad estructural, se hacen víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, expulsiones, deportaciones sin debido proceso, todo el tema de la xenofobia, todo el tema del acceso a los derechos mínimos, como el derecho a la salud. Muchas veces se ven restringidos en la protección de sus derechos en otros países. Y esas son las denuncias que estamos viendo y que todavía, lamentablemente, las cifras y la realidad, la trágica realidad no se conoce, aunque tenemos información, pero estamos viendo, digamos, producto de esta movilidad, una grande información en violaciones de derechos humanos. Bien, muchas gracias por todo este conjunto de detalles, de informaciones que nos has presentado. Beatriz, muy amable de tu parte por haber estado con nosotros en el día de hoy. Hacemos una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.
Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa, que sea un productivo martes para todos. Bienvenidos a Lo Actual, esta es su sección favorita de arte y espectáculos. Yo soy Melanie Mille y les recuerdo que pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del mundo del espectáculo contándoles que ya fueron confirmados los primeros artistas que asistirán al Festival Viña del Mar 2018. El listado de intérpretes fue entregado por los representantes de la organización que se encarga de llevar a cabo este show, el cual es considerado como el evento de música popular más importante de América Latina. De esta manera, entre los cantantes más reconocidos que se presentarán en el festival están Carlos Vives, Prince Royce, Jessie Joy y los integrantes del dúo Gente de Zona. Asimismo, Miguel Bosé también anunció a través de sus redes sociales que asistirá a la celebración, ya que realizará una actuación especial en honor a las 4 décadas de exitosa carrera musical. Cambiamos de tema y les cuento que David Beckham practicó la primera clase de fútbol junto a su hija Harper Beckham. El exfutbolista compartió a través de sus redes sociales una serie de videos jugando y compartiendo con su pequeña de 5 años y agregó que fue su primera clase de fútbol. Asimismo, el deportista comentó a un reconocido medio de noticias que sus habilidades se están desarrollando bastante bien. Ya veremos si quiere seguir sus pasos o no, pero lo importante es que se la pasa fenomenal con sus hermanos y se divierte mucho jugando con ellos. Asimismo, muchos fans del jugador han apoyado a la pequeña diciendo que podría convertirse en una gran estrella del deporte como su padre. Seguimos con el cantante colombiano Santiago Cruz, quien estrenó su nuevo sencillo Como si nada. Esta canción forma parte de la producción discográfica titulada Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios. Fue grabada en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Asimismo, el videoclip es una pieza audiovisual biográfica en la que el artista comparte con sus fanáticos la experiencia vivida junto a su banda. Por su parte, el intérprete expresó: grabar en bloque genera una emoción maravillosa, transmite y eso es lo que deseamos que las personas escuchen. Continuamos hablando de cantantes y es que Maluma causó polémica entre sus fanáticas al dar a conocer quién es la dueña de su corazón a través de las redes sociales. El cantante colombiano subió una fotografía del amor de su vida a través de su cuenta de Instagram, que ha generado controversia entre sus seguidores, pues se trata nada más y nada menos que la madre del intérprete Marley Arias, quien lo acompañó durante su gira por París Maluma World Tour. Junto a la imagen expresó un amor como tú. Y es que no es la primera vez que Maluma expresa públicamente lo importante que es la familia en su vida. En otras noticias les contamos que Bella Thorne posó para una portada de una reconocida revista en México. La cantante y actriz protagonizó la portada Octubre de GQ 2017. Por su parte, la ex estrella de Disney señaló que la inseguridad a veces que ha sentido con su cuerpo y lo posteó de la siguiente manera: pedí específicamente que no hubieran retoques en estas fotos y déjenme decirles que tengo inseguridades y eso es natural, es humano, es completamente normal sentirse así. Desearía que todos hablaran más sobre sus inseguridades para que más personas en el mundo puedan ver que no están solos. Así lo expresó esta joven artista de 19 años a través de su cuenta de Instagram junto con la imagen de la portada. Y finalizamos las informaciones del entretenimiento contándoles que el cantante estadounidense Tony Pate sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizado. Así lo informó el medio TMZ, anunciando que el famoso rockero estaba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado en su casa de Malibu en Miami el domingo por la noche. Hasta el momento se desconoce el pronóstico y la gravedad del estado de salud del intérprete. Recordemos que este ícono de la música, quien ya tiene 66 años de edad, es una figura fundamental del rock gracias a sus memorables discos. Y antes de finalizar, les cuento que nuestra venezolana Marjorie de Sousa firmó un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo. Para ampliar esta información, deben sintonizar nuestra emisión meridiana de su noticiero Televen. Bueno, despedida ya porque ya nos dicen, bueno, terminó. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver si te da tiempo de llegar.